Bienvenidos al programa Claudia Rich con doble poder, el mejor podcast para migrar con éxito, educación, entrevista, información e historias reales de vidas construidas entre dos países, con la orientación de expertos para tomar decisiones estratégicas, claves e inteligentes para migrar, para ser binacional o convertirte en un empresario internacional, sin perder la estabilidad ni la esperanza. Prepárate para tener el poder. Comenzamos. Bienvenidos a esta nueva edición de tu programa favorito, Migrar con Éxito. Quiero darte las gracias por acompañarnos una vez más en este programa que siempre lo preparamos con todo nuestro corazón para usted, para todas nuestras familias binacionales, nuestras familias que han decidido migrar o que han decidido traer al extranjero o llevar del extranjero sus empresas, sus negocios, sus asuntos. Hoy quiero comenzar recordando algo sencillo pero profundo. Quiero hablar del éxito. El éxito no es llegar a un país nuevo. El éxito es llegar dentro de ti mismo, dentro del corazón. Y eso, créemelo, es mucho más interesante de lo que tú te puedes imaginar. Porque el éxito no se refiere solamente a tener papeles, a tener permisos, a tener trabajo, mucho menos a tener un estatus en un país extranjero. Aunque no me lo creas, eso no es el éxito. Eso son solamente resultados, pero no es éxito. El éxito es cuando actuamos desde tu verdad, cuando lo que piensas, lo que decides y lo que haces están alineados. Tanto así como que lo que piensas, haces y lo que haces te refleja a ti mismo. Aunque tengas miedo, aunque estés empezando, aunque no tengas todo resuelto. Y allí entra el verdadero poder. Aquella persona que es congruente dentro de sí misma con lo que tiene que hacer por fuera, ahí es una persona con poder. El poder no es dominar, no es imponer, no es gritar. Poder es saber quién eres y sostenerte en la identidad, incluso lejos de tu tierra, lejos de tu lengua, lejos de lo que para ti es familiar. El migrante sin poder, un poder interno, se pierde a sí mismo, pero el migrante con poder interno se construye cada día y puede aprovechar precisamente cada oportunidad que se le presenta para esa finalidad. Incluso puede tener el poder, el discernimiento y el conocimiento para decir: esto sí me construye y esto no me edifica. Por eso, en este episodio es muy importante que te quedes acompañándonos en estos próximos minutos, porque vamos a hablar de los diferentes poderes, pero no del poder interno. Vamos a hablar del poder de ¿qué te hace posible tener esa autoridad y esa persona y esos derechos, aunque estés fuera de tu país? Vamos a hablar de la carta poder, del poder notarial, del poder consular y del poder apostillado en Texas. Pero no solo lo vamos a hablar como un documento legal necesario, sino que también lo vamos a hablar, lo vamos a tocar el día de hoy como una herramienta para sostener tu vida y tu familia y tu patrimonio a distancia. Porque cuando migrar se hace con desorden, decíamos, se pierde. Perdemos la línea, perdemos nuestra vida, perdemos nuestro poder. Pero cuando migrar se hace con estructura, con conciencia, con responsabilidad, construimos nuestro futuro. Este episodio no solo es una breve introducción a una información. Sí, este episodio es para que tú tengas claridad y retomes precisamente ese poder en tus manos. Queremos ayudarte a que precisamente tú puedas tener éxito en este proyecto que has tomado muy en serio, que es migrar
Quédate con nosotros en los próximos minutos. Toma nota, acuérdate, toma nota. Siempre te invitamos a que nos acompañes con una pluma y papel en tus manos para que, bueno, aproveches todo lo que hemos preparado para ti. Incluso puedes repetir nuevamente el programa de la pause y, por supuesto, comparte en tus redes sociales, habla de este programa con tus amigos, incluso llévalo a tus comidas, a tus carnes asadas y verás que te vas a ganar probablemente muchos aplausos y por qué no a lo mejor hasta también unos tacos gratis un sábado o un domingo. Te invitamos a que visites, por supuesto, los programas que tenemos aquí para ti en Motiva Activa Network, la mejor plataforma para crear contenido. Si tú estás pensando en crear tu marca o hacer conocer tu producto, tus servicios, llama a Motiva Activa Network aquí en Houston, Texas, y yo sé que sin duda alguna vas a encontrar la mejor plataforma para hacerlo con éxito. Mi nombre es Claudia Rich y bueno, pues para mí es un placer nuevamente saludarte y estar contigo. Desde esta ciudad hermosa, la ciudad de Houston, Texas, la ciudad conocida mundialmente como la ciudad espacial. Quiero darte, bueno, primeramente un aplauso por estar con nosotros. ¿Ya tienes la pluma y el papel en la mano? Perfecto, eso me encanta. Porque hoy vamos a hablar de los poderes, como ya te había comentado anteriormente, acerca de la carta poder, el poder notarial, el poder consular y el poder apostillado en Texas. No te estoy dando una clase, eso te lo súper aseguro, pero algo lo que sí quiero para ti es que esta información te edifique y bueno, que tengas la oportunidad de tomar notas como ya habíamos dicho. Y para abrir el tema, quiero contarte una historia que es muy real. Hace unos días, una señora que se encuentra en Dallas, Texas, me llamó desesperada porque su hijo de 12 años que está estudiando en México, pues tuvo una situación. La escuela le pidió una autorización para un trámite en el hospital de manera urgente. Sucede que el niño por accidente había cerrado la puerta, le machucó un dedo a otro niño y bueno, pues tenían que llevarlo al hospital. Necesitaban una carta de la señora para que ella se hiciera cargo de todos los gastos médicos, sí. Entonces fue en ese momento cuando ella pensó que era suficiente enviar una carta por WhatsApp. Y esa carta, bueno, pues que la fuera a entregar el abuelo del niño con la directora de la escuela. Al entregar la carta, el abuelo, bueno, la directora con cara muy fea, le dijo, señor, esta carta no tiene validez legal. Necesitamos un poder que pueda ser usado en México. El abuelo, por supuesto, se asustó por todos los nervios y la situación de que tenía que su nieto verse involucrado en una situación tan grave para haberlo llevado al niño al hospital. Se asustó y le habla precisamente a esta señora que, bueno, definitivamente tuvo la mejor idea, que fue hablarme a mí para pedirme precisamente la información que le pudiera servir. Y bueno, en ese momento algo que ella me dijo que entendió muy importante. Dice, Claudia, yo no había entendido que la distancia no solamente complica la vida, sino que también la distancia exige herramientas legales correctas. Y hoy, precisamente en este programa, tomando este ejemplo, esta historia, quiero precisamente hablarte de la herramienta y de lo útil de lo que es el poder y de los diferentes tipos de poderes, de cómo funcionan en México y en los Estados Unidos y sobre todo cómo evitar errores que pueden costarte tiempo, pueden costarte dinero, pueden también costarte en muchas de las ocasiones relaciones y a veces hasta la libertad. Así como lo oyes, entonces conocer los diferentes poderes para hacer valer tus derechos es de suma importancia si estás migrando, si estás pensando en hacerlo o conoces a alguien que lo esté intentando hacer. Y precisamente quiero decirte que este programa es muy importante para los que viven entre dos países, los que tienen hijos de un lado y trabajo en otro, los que administran casas, terrenos, carros o negocios a distancia, los que cuidan a sus padres desde lejos, los que emigraron pero siguen sosteniendo un hogar en su tierra, en su país, en su estado. Y también si estás entre dos mundos, este episodio es especialmente para ti.
Vamos a hablar en primer lugar acerca de lo que es la carta poder. ¿Sí? La carta poder es el documento, se podría decir que el documento más sencillo, más básico. Se usa para casos pequeños, por ejemplo, para ir a recoger un documento, para ir a recoger una llave, para firmar papeles escolares, para hacer trámites sencillos. Esta carta poder debe de llevar lo que es el nombre completo de la persona que lo otorga. También debe de llevar el nombre completo de la persona a quien se lo estás otorgando. Vas a escribir específicamente qué es lo que va a hacer esa persona en tu nombre, en qué lugar va a hacerlo, en qué fecha, en qué país lo va a realizar. También tiene que llevar la firma tuya, por supuesto, tu nombre, claro, con tinta negra o azul, y también el nombre de la persona a quien se lo estás otorgando. Posteriormente a tu nombre tiene que ir junto con la firma. Si tú no tienes firma o la otra persona no tiene firma, bueno, no es necesario que lo pongan, pero sí es importante de que la manejes si tú la estás manejando en cualquier otro documento legal que ya tengas elaborado. Por ejemplo, si tú ya tienes un testamento, si tú ya tienes una credencial legal, un ID, como le llaman aquí en los Estados Unidos, si ya has firmado anteriormente documentos como actas de adopción o actas de matrimonio y has usado tu firma, bueno, úsala en esta carta poder simple también. Es muy importante. Y eso es por si acaso, por si las flies, como decimos aquí en México, los mexicoamericanos, ¿verdad? O por si las moscas, como decimos en México. Usa tu firma y también la otra persona que use su firma. Es importante también que agregues la firma y el nombre de 2 testigos. Es importante, es necesario, sí, es importante también, es indispensable, en algunas ocasiones no, pero volvemos a lo mismo, es necesario para darle estructura y muchas de las veces también nos da un peso de credibilidad que ayuda a que el documento sea vasto y suficiente legalmente sustentable. No es un trabalenguas, así como lo oyes, pero quiero decirte que tiene el peso legal suficiente, tanto en forma como en fondo y como en sustentabilidad. Y bueno, pues precisamente aquí lo que te contaba, el abuelo entendió, ¿verdad?, de que tenía la necesidad, la señora esta, de hacer precisamente una carta poder firmada por ella, firmada por un testigo, firmada por otra persona y también en presencia de 2 testigos. ¿Te ha pasado alguna situación como esta? Así es, sí, probablemente sí te haya pasado. O hayas conocido a alguien, ¿verdad? De una situación parecida a esta. También fíjate que conocí otra historia del abuelo Pedro y él fue a entregar una sentencia de custodia de su nieta y bueno, sucede que una señora se divorcia y de su nieto. Y bueno, tenían un hijo entre ellos y el abuelo Pedro lo que tenía que hacer era llevar esa sentencia de divorcio a la escuela del nieto pequeño, del bisnieto en este caso. Para poder entregar ese documento tenía que llevar precisamente una carta poder como esta de la que te estoy hablando. Suena muy sencillo, sí, pero esto es para efectos precisamente de darle fundamento y de darle ahora sí que el debido proceso a una entrega de un documento que puede ser sencillo. Pero es muy importante hacerlo de la manera adecuada. La carta poder, en este caso, no sirve para lo siguiente. Fíjate que no sirve para presentarte ante bancos a nombre de otra persona. Si tú, por ejemplo, vas a hacer algún trámite, alguna gestión, preguntar alguna información en algún banco a nombre de otra persona, no te va a servir la carta poder. Tampoco sirve para presentar algún documento, algún testimonio en un juzgado o en alguna corte. Es imposible. La carta poder es totalmente insuficiente para hacer una cosa así.
También no se puede usar una carta poder para lo que es comprar o vender propiedades ajenas. Si no son tuyas, no puedes realizar ninguna compra, ninguna venta, ningún arrendamiento, prestar o ceder algún beneficio, ya sea de uso o de paso o de disfrute a ninguna otra persona si esa propiedad no es tuya. Tienes en tu poder una carta poder, tienes una carta poder otorgada por tu hijo, por decir algo, y ese terreno en el que estás viviendo es de tu hijo. Bueno, esa carta poder no te sirve para ceder ningún beneficio, uso o disfrute de esos terrenos o casas. Tampoco lo puedes usar para vender o comprar ningún vehículo, camión, tractor, ninguna cosa de esas. Mucho menos te sirve, tampoco te sirve para tomar lo que es una herencia o para hacer herencia sobre esos bienes. No te va a servir esa carta poder. Por supuesto, es importante, ¿verdad?, que tomes nota de esta información porque muchas de las veces no nos damos cuenta, pero en su momento puede llegar a serte útil. La carta poder es útil, pero como es usar en este caso como un paraguas en medio de una tormenta tropical. Sirve, sí, hasta que deja de servir. Es una llave, vamos a decir, una llave pequeña, es una llave temporal que te sirve para salir del paso, pero que en realidad no te lleva a grandes distancias. Y bueno, pues esa es en sí y a grandes rasgos lo que es la carta poder. ¿Has pasado por una situación como esta? Es probable que sí, o es probable que hayas escuchado a alguien. Bueno, pero yo llevaba una carta poder porque me sirvió. Precisamente por eso, por el alcance. No es una situación, no, la carta poder no es tan común aquí en los Estados Unidos, es más común en México porque se usa localmente. Aquí no es común porque, bueno, sabemos por costumbre, más no muy bien tenemos la información, pero por costumbre sabemos que la carta poder es prácticamente innecesaria porque no funciona en la mayoría de las cosas, procesos o trámites que nosotros realizamos aquí en los Estados Unidos y mucho menos de los que realizamos a distancia con la ayuda de nuestros amigos o nuestros familiares. Muchas familias se han roto por confiar en una simple carta poder en situaciones donde necesitabas algo un poco más sólido. En el caso del abuelo, ¿verdad? Que te decía ahorita que entregó la sentencia de divorcio. Aquí en este caso, en la sentencia, déjame decirte porque es importante. Era importante porque en esa sentencia de divorcio decía muy claramente el juez que el papá tenía el derecho de ir por la niña los viernes a recogerla. Pero como el abuelo, en este caso te contaba hace ratito, no llevaba en sus manos una carta poder, él no la pudo entregar esa sentencia. Y se llegó el viernes y ¿qué crees que pasó? Los maestros no le entregaron, no le dieron acceso a llevarse a la niña a su casa ese fin de semana como el juez se lo había ya autorizado. Y bueno, ya te imaginarás todo el problema que se creó ahí. Afortunadamente se puede resolver con una llamada de teléfono, pero hay ocasiones en las que por una situación tan simple se llegan a complicar las cosas y más si estamos a distancia. Entonces, por eso es importante que tomemos nota de esta situación. También el segundo tema o el segundo documento del que te quiero hablar es acerca del poder notarial en México. ¿Sí? El poder notarial en México, estamos hablando de un documento, yo creo que el documento más fuerte dentro de la República Mexicana, ya que tiene un valor jurídico pleno dentro del territorio mexicano. Este poder tiene dos características o puede ser de dos maneras. El poder especial, que es para un trámite específico, y el poder general para administrar, representar, comprar, vender, para pleitos y cobranzas. Cuando tú otorgas un poder notarial a alguien en México, esa persona puede, a nombre tuyo, yo quiero que tomes nota, a nombre de tuyo puede representarte legalmente. Puede tomar decisiones por ti, firmar en tu nombre, defenderte en un juicio, administrar bienes, incluso vender tus propiedades. Así como lo oyes, sí, también puede vender
tus propiedades. Por eso, este documento debe darse no solo a alguien absolutamente de tu confianza, sino que también debe de ser alguien en el que tú no solamente confíes, sino también sepas que esa persona tiene un grado de lealtad alto hacia tu persona y hacia sus derechos. Porque cuando tú extiendes este poder, también le estás diciendo a alguien, actúa como si fuera yo. Y eso, mis señores y señoras, eso es grande. Cuenta, por supuesto, cuenta muchísimo el tiempo en el que tú conozcas a esta persona, que hayas observado su conducta frente a diferentes circunstancias, frente a diferentes situaciones, como toma decisiones, porque le estás entregando precisamente, como quien dice, el poder para que ella o él haga en tu nombre absolutamente la mayoría de lo que tú puedes hacer desde los Estados Unidos. Aquí es muy importante que tomes en cuenta eso. Fíjate que contándote una pequeña historia, se me viene a la mente la situación de un hijo, ¿verdad? Que el padre le había otorgado el poder sobre una empresa. Esa empresa se dedicaba precisamente a transportar gas, no sé cómo se llama este gas, gas butano. El padre le había otorgado al hijo el derecho de administrar esa empresa de gas butano, muy popular en México, por cierto. El señor era mi cliente. Y esta persona, el hijo en México, por ahorrarse un peso, lo que hizo es que compró unas pipas de transporte mucho más económicas sin las medidas de seguridad adecuadas. Desafortunadamente, en una de las ocasiones que estaban transportando ese gas butano, esa pipa colapsó y tuvo un accidente muy fuerte. Sí, así como lo oyes, y no me voy a meter a temas actuales a las noticias, pero bueno, eso sucedió precisamente, se generó por una carta poder. Entonces vino esta desgracia y la empresa, a nombre del padre desde los Estados Unidos, tuvo que afrontar consecuencias legales muy graves y muy fuertes. Y aunque él argumentó que su hijo fue el que hizo esa compra y fue el directamente responsable, la empresa está a su nombre y directamente a quien se le giró la responsabilidad legal fue en este caso al dueño directo. Y bueno, pues precisamente quiero hacer hincapié en este ejemplo tan, vaya, dramático y difícil, por supuesto, nada agradable, porque quiero hacer conciencia, ¿verdad?, de que tengamos nosotros ese cuidado sobre otorgar este poder notarial que se genera en México delante de delante de un notario público. Y bueno, el tercer poder del que quiero hablarte es el poder notarial que se expide ante un notary public en Texas. Este poder se otorga sola y exclusivamente en los Estados Unidos. Y hablo específicamente de Texas porque es donde estamos ubicados. También existen los poderes especiales o los poderes generales. ¿Por qué? Porque se puede especificar para qué tarea, para qué misión, en qué lugar. Y hay otros poderes que se pueden extender de manera general ante un notario público. Son válidos aquí en Estados Unidos, ¿sí? Funcionan igual aquí y también resuelven muchas cosas. Pero si tú lo quieres usar ese mismo poder en México, lo primero que vamos a tener que hacer, bueno, en mi caso lo que yo hago es agregarle el fundamento legal de acuerdo a la ley del Notary Public en Texas. Tenemos que agregarle también lo que es la ley para poderse usar fuera de territorio nacional, fuera de los Estados Unidos. Para que después de esto también especifiquemos para qué lo vas a usar, quién lo va a usar, dónde lo va a usar. Si lo vas a usar fuera de los Estados Unidos, es necesario, mejor dicho, es indispensable, mi gente bella, que vaya apostillado. La apostilla es un sello que impone lo que es el gobierno del estado, del estado de Texas, para que de esa manera certifique que ese documento es auténtico y de esa manera pueda ser aceptado y presentado en cualquier parte del mundo. De hecho, la apostilla se llama apostilla internacional, ¿sí? Que es un sello
internacional que certifica y valida que ese documento tejano puede ser usado fuera de territorio de los Estados Unidos. Esa apostilla necesita ser traducida porque es un documento sellado que viene en inglés. Para ser usado en México tiene que ser traducido. Y de esa manera puede ser aceptado. Lo aceptan en bancos, en México o en cualquier otro país, en juzgados, ¿sí? También lo puedes usar para sistemas legales distintos. Sistemas legales, por ejemplo, puede ser en un hospital, como fue en el caso de nuestro primer ejemplo, también para en el caso de cirugías, ¿verdad? En el caso de alguna compraventa de herencias. ¿Por qué? Porque es vasto y suficiente. Bueno, porque lleva lo que es la apostilla y lleva lo que es la traducción. Funciona muy bien, funciona igual que un poder notarial de México, ¿verdad? Desde los Estados Unidos. Y bueno, pues de esa manera usted podría usar un Notary Public Power, ¿sí? O un poder ante un notario público, pero siempre y cuando lleve una apostilla y usted lo puede usar en México. Por eso tantas personas se confunden, yo sé, se confunden, se frustran o pierden tiempo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tienen ni idea de las diferencias de cada uno de estos poderes. La importancia, tampoco llegamos a entender en primera imagen, ¿verdad? La importancia que es el poder, la importancia que es que ese poder notarial o Notary Public Power lleve ese fundamento legal desde Texas. Fíjate que contando también la historia muy adecuada a este tiempo en el que estamos a mitad de noviembre, una persona decía, ¿sabes qué? Mi papá acaba de morir, ¿verdad? Y ahora lo que yo quiero es que la persona, mi hermana en este caso, se presente con el notario público en México para, en mi nombre, que acepte el testamento y los bienes, mejor dicho, que mi padre me dejó. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue precisamente un poder notarial, ¿verdad? Agregando todos los fundamentos de la ley del Notary Public aquí en Texas, agregamos el fundamento del Código Civil y agregamos alguna otra ley, algunos otros artículos de la Constitución mexicana, y esto lo llevamos a apostillar en Austin, y de esa manera la persona pudo usar muy bien su poder, el poder que por un notario público aquí en Texas para poder tomar derecho, ¿verdad?, sobre apersonarse ante un notario público en México para tomar precisamente el poder de su testamento. También quiero hablarte del poder consular. Bueno, en el siguiente punto quiero hablarte del poder consular. Si se te hace que voy hablando muy rápido, bueno, dale pausa al video, coméntame. Por favor, hazme saber si te está pareciendo interesante la información que te estoy compartiendo. También hazme saber si te gusta el contenido o si tienes alguna otra pregunta o un comentario sobre este tema que estamos compartiendo el día de hoy. Para mí va a ser un placer contestarte, darle respuesta a cada una de ellas, y de esa manera también me ayudas a crear contenido, porque tus ideas, tus preguntas a mí me generan, por supuesto, la inquietud de saber cuáles son las diferentes programas que puedo traer y preparar para cada uno de ustedes. Hazme saber, por favor, tus preguntas. Bueno, continuamos con el siguiente poder, que es el poder consular. Sí, ese es el poder precisamente que se llega a tramitar, que se lleva a cabo en los consulados de México, en cualquiera de las embajadas en los Estados Unidos o del mundo entero. Tiene la misma validez que si hubieras firmado un poder ante un notario público en México. ¿Para qué sirve? Es interesante este poder. Sirve para aceptar herencias, para comprar y vender propiedades, para vender y comprar vehículos, para trámites escolares, para trámites bancarios, para juicios, para representaciones legales, también para tomar custodia, también para administrar bienes, para asuntos familiares, para negocios, poder para cobrar o para pagar
o para autorizar decisiones médicas. Este poder es el que protege a las familias binacionales por excelencia. Este es el puente entre dos mundos. Este poder es el máster de todos los poderes. Es el más importante, ¿verdad? Es para cuando estás lejos, el poder consular es el mejor. Sin embargo, el detalle aquí, y vale la pena mencionarlo, es de que se tiene que solicitar lo que es una cita en el Consulado de México, en las embajadas de México, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Y bueno, ahí tendrías que buscar la información en cada una de las páginas de las embajadas sobre los teléfonos, sobre los horarios, sobre los costos y los requisitos. Ahí es donde muchas de las veces, debido a la alta demanda, no hay accesibilidad en corto tiempo. Y bueno, ahí es donde muchas de las veces las personas pierden el ánimo, pierden el hilo del proceso y muchas de las veces también pierden la oportunidad de defender sus derechos. En este caso, lo que me gustaría sugerirte es que uses un poder notarial apostillado, ¿sí? En Texas o en cualquiera de los estados aquí en los Estados Unidos, y es igualmente viable para usar en México en este caso. Ay, ser migrante no significa renunciar a tu raíz, ¿sí? Yo quiero que ahora entremos a lo que es un poco de meditación, de análisis. No significa, ser migrante no significa soltar tu casa, tu historia, tu apellido. Ser migrante significa extender tu vida hacia otro país. Mientras sigues sosteniendo lo que más amas, que son tu familia, tus bienes y por supuesto tus derechos. Pero para sostenerlos hay que estar bien preparados. No esperes a que haya una emergencia. No esperes a que alguien enferme. No esperes un conflicto, un enojo para decir después, ya es tarde. La prevención es un acto de amor y el amor no se improvisa. Así como lo escuchas y ya lo sabemos. Muchas de las veces creemos que el amor tiene que ver con reacción, pero también tiene que ver con prevención. Soy Claudia Rich, abogado de México, especialista en procesos binacionales para nuestras familias con sus asuntos, con sus negocios. También soy Notary Public en Texas, traductor certificado, mediador en ambos países. Si necesitas orientación, apoyo, claridad o acompañamiento para decidir cuál poder es el que más te conviene, no dudes en llamarme al teléfono 281-725-2423 o escríbeme al correo electrónico de inmigración20@gmail.com. Estoy en Houston, pero estoy disponible en todos los Estados Unidos y México. Infórmate, protégete, actúa con tiempo y prepárate. Un poder con poder. Porque el mundo así se conquista, a punta de papel con poder. Yo soy Claudia Rich, con doble poder. Claudia Rich con doble poder. El mejor podcast para migrar con éxito. Educación, entrevista, información e historias reales de vidas construidas entre dos países. Con la orientación de expertos para tomar decisiones estratégicas, claves e inteligentes para migrar, para ser binacional o convertirte en un empresario internacional, sin perder la estabilidad ni la esperanza. Prepárate para tener el poder.